Vale, Gracias, profe. aquí los dejo, ya van a iniciar presentación. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, bien, señor. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto para mí, buenas noches. Gusto para mí dictarles esta clase de riesgo eléctrico. Eh, Quisiera saber si de pronto ustedes tienen algún conocimiento, ya me presento. ¿Tienen algún conocimiento de riesgo eléctrico o de electrotecnia? De pronto algunos han hecho trabajos eléctricos en su vida o han estudiado electricidad. No, señor. Bueno, Señor. Ni idea, no señor. ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo. Bueno, me presento, yo me llamo Wilmar Ubaque, yo soy ingeniero mecatrónico, soy tecnólogo de mantenimiento mecánico industrial y la mayoría de mi vida pues he trabajado en este tema de mantenimiento. Eh, He sido pues desde auxiliar de mantenimiento hasta coordinador de mantenimiento y he trabajado pues en diferentes tipos de plantas de consumo masivo, plantas metalmecánicas y pues he estado rodeado de este tema. En un inicio pues yo era un poco apático a esta cuestión de la seguridad porque no le daba mucha importancia como pensando como técnico, ¿no? Pero después de que estudié mi especialización en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, pues comencé a darme cuenta que relativamente no estaba haciendo un trabajo muy técnico pese a que sabía la técnica, ¿cierto? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar esta capacitación. Entonces tenemos un marco legal. Este marco legal está basado en la resolución 5018 de 2019, ¿cierto? Esta resolución aplica para el terreno colombiano y pues no, de pronto ustedes no tengan conocimiento, pero anteriormente a esta resolución, ¿sí me escuchan? Es que se me fue la... Sí, señor. Vale, me escriben o pues, si algo no está sonando, o no entienden algo o no se escucha bien. Entonces, como les decía, esta resolución 5018 pues nos regula la utilización de la energía en términos legales y técnicos, ¿cierto? Y se basa de otras normas que pues ya vamos a ver en contexto. Entonces, así para colocarles así en un contexto general. Entonces, en un principio ustedes veían personas que hacían trabajos eléctricos en los postes, que son los de Codensa, ¿cierto? Los de Enel. Entonces, estas personas eran sobre las que las normas de riesgo eléctrico pues tenían más peso y valor. En cambio, para otras personas que hacían trabajos de electricidad en baja tensión no pasaba lo mismo. Es decir, la norma aplicaba para tensiones superiores a 1000 voltios. O sea, lo que era media tensión, alta tensión, super alta tensión. ¿Sí? Y ahora, pues, la resolución nos dice que toda persona que trabaje por encima de los 25 voltios, esa persona está expuesta a un riesgo eléctrico, ¿cierto? O sea, que ya no es cosa de las personas que hacen esos trabajos de codensa, sino que ahora cualquier persona que utilice la energía, pues está afectada por el riesgo eléctrico. O sea, antes eso no pasaba. Y en las empresas, pues no se le tenía como mucho cuidado a esta parte del riesgo eléctrico porque sencillamente si esas empresas tenían subestaciones de energía, sí tenían consideración de que era un riesgo muy alto, ¿sí? Pero para las demás áreas en baja tensión no lo tenían, ¿cierto? Y yo les hago una pregunta. Actualmente, nosotros, ¿qué voltaje estamos manejando en nuestras casas?
¿Sí me escuchan, muchachos? De 120, creo. 110. 110, 120, ¿cierto? 110, 120. Sí, señor. A una frecuencia de 60 Hz, ¿cierto? Entonces, si la norma nos dice que todas las personas que trabajen o que hagan uso de la electricidad por encima de los 25 voltios están expuestas a un riesgo eléctrico, los que trabajan a 110, pues también. O sea, el solo hecho de conectar el cargador de nuestro celular nos expone a un riesgo eléctrico. Listo. Entonces, ya partiendo de que son conscientes de que la norma dice esto, pues vamos a iniciar ahora sí la capacitación. Vamos a tocar algunos temas técnicos. Si algunas personas tienen conocimiento y quieren aportar, pues con mucho gusto se cede el turno y lo debatimos. ¿Listo? Entonces, como objetivo principal, entonces está brindar a los participantes. Bueno, esto es enfocado más hacia las empresas, pero como ustedes van a trabajar en empresas, los elementos necesarios para el control de riesgo eléctrico en los diferentes tipos de intervención de ambientes eléctricamente energizadas y así lograr la integración hacia el área del SGSST por medio de la generación de procedimientos de trabajo seguro y de cumplimiento de aspectos legales. Entonces, pues vamos a ver unas generalidades. Bueno, no creo que alcanzamos a ver toda la presentación porque es muy larga, pero vamos a ver algunos aspectos legales, ¿sí? Las estadísticas de riesgo eléctrico, etapas de proyección del proyecto eléctrico, no lo vamos a ver. Aspectos legales y técnicos de la seguridad eléctrica, que es RETIE, que es la resolución 5018, que es la NFPA 70E del 2021, ¿sí? Y pues en la segunda parte pues está la gestión del programa de seguridad eléctrica. Entonces, esto tiene que ver, la gestión del programa de seguridad eléctrica tiene que ver con las ordenanzas de la resolución 5018. Es decir, todas las empresas deben tener un programa de seguridad eléctrica. Y ese programa tiene unos diferentes componentes. ¿Listo? Entonces, en ese programa, pues se sabe el impacto del riesgo eléctrico, las instalaciones eléctricas, los documentos que deben tener y las personas. ¿Cierto? Bueno, listo, vamos a ver. Entonces aquí dice, las estadísticas. Malas estadísticas por falta de reportes y calificación de riesgos eléctricos, normativa básica y abierta a la interpretación, o no proporcionan soluciones concretas, autoridad local poca o nula vigilancia sin competencias técnicas, falta de centros médicos especializados para la atención de quemados por el evento eléctrico. Entonces, en esto les voy a explicar, muchachos. ¿Por qué dice que malas estadísticas? Yo les voy a hacer un ejemplo. Ustedes, y quiero que me contesten, los que han viajado en avión, ¿qué piensan de volar en avión? ¿Es seguro o es inseguro? Es inseguro. ¿En avión? Sí, es inseguro. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede haber una turbulencia o como pasa cuando, por ejemplo, digamos, las nubes están muy cerradas, de pronto puede haber una turbulencia o una descarga eléctrica. Pienso yo que por eso es arriesgado. Profe, es seguro. Bueno, la verdad es seguro, ¿sí? ¿Por qué es? Es Yo voy a seguro. explicar por qué es seguro. Mira, es seguro porque ¿cuántos accidentes de avión tenemos al año? Muy pocos. Muy pocos o no tenemos. Por ahí tenemos un accidente cada 2 años, cada 5 años, ¿sí? Son muy pocos. Entonces, la seguridad aeronáutica ha evolucionado desafortunadamente con cada accidente que pasa, pues ha venido aprendiendo y ha gestionado el mantenimiento de sus equipos a un nivel que es prácticamente que para que pase un accidente tiene que ser ya negligencia o error humano, pero en las estrategias de mantenimiento que se utilizan no va a pasar eso, ¿sí? Entonces es un método bastante seguro. Ahora la otra pregunta ¿es seguro viajar en moto? No es seguro viajar en moto, profe. Seguro. No es seguro, porque si ustedes escucharán todos los días, hay accidentes de moto. A diferencia del avión, son más los accidentes de moto que los accidentes de avión. Entonces, lo mismo pasa con la electricidad, ¿cierto? Por eso aquí habla de malas estadísticas, falta de reportes. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros tenemos muchas personas que hacen trabajos eléctricos, pero no son personas que están calificadas, ¿cierto? No son personas que están certificadas para hacerlo y por lo general
ellos hacen intervenciones eléctricas de manera fraudulenta, muchas veces con unos conocimientos muy bajos en electrotecnia, lo cual los lleva a tener accidentes, ¿cierto? Entonces, siendo así las cosas, cualquier persona puede sacar luz de un poste, ¿sí? Y esas personas por lo general son las que terminan muertas, porque en el poste nosotros tenemos líneas, las líneas primarias que nos llegan a los postes de la luz comercial de nosotros, son líneas de media tensión, ¿sí? O sea, por encima de los 1000 voltios. Y de ahí sale hacia un transformador y se deriva en otras líneas que se llaman las secundarias, que de ahí es donde nos sale la, la monofásica que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, permítame un momentico. Entonces, lo que pasa con estos trabajadores es que como no trabajan en una empresa oficial, entonces esos trabajadores no hay Fasecolda o estas empresas que tienen estas estadísticas, no tienen un número real de las personas que mueren por estas afectaciones, ¿cierto? Y hablando de autoridad local poca o nula, pues realmente es que nadie los estaba regulando. Entonces, esta parte de actividad eléctrica lo estaba haciendo cualquier persona y nadie tenía control de eso. ¿Y eso qué implicaba? Que Pero, también, ¿señor? pero digamos que no solamente el eléctrico, sino digamos, en alguna ocasión escuché que un constructor de que hace obras, él se supone que pues se encarga de la construcción, Sí, pero no sé qué fue a hacer salió por una ventana y él estaba todo el cablerío ajá. y no sé cómo alcanzó a coger el cable y se mató. Ah, Lo bueno. cogió la alta tensión. Ese es un Entonces no ejemplo. solamente los eléctricos, sino la persona que tenga como cierto acceso, ¿no? También debería tener conocimiento. Sí, señora, realmente es eso, sí. Pero entonces digamos que estoy hablando del tema de las personas que hacen esos trabajos y muy bien que hayas tocado el tema de las casas, porque hay una reglamentación que nos dice que las casas deben estar construidas a una distancia de los postes, ¿cierto? Y cuando nosotros construimos, señora, Otra cosa, profe, disculpe, sí, es tranqui. como cuando lo que su merced dice que cualquier persona construye o instala o hace arreglos de electricidad, qué sé yo. Anteriormente, me acuerdo que anteriormente cualquier maestro, cualquier cosa hacía alguna instalación digamos, se hacía la casa y hacía la instalación eléctrica, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos, hacía la conexión con un familiar que era de acuerdo y ya cuando iban a hacer ¿cómo se llama esto? Para hacer el punto ya original de la casa, no le exigían a uno que fuera colocado en la electricidad, el sistema eléctrico por un ingeniero. De hoy en día sí Ajá, lo están lo están exigiendo. exigiendo, sí, señor. Precisamente porque ahora ya comenzó a entrar todas estas normativas y están comenzando a apretar, porque realmente por culpa de tener ese poco control, digamos, en nuestras casas pues tenemos instalaciones eléctricas que son incorrectas, ¿sí? Un ejemplo a mí me pasó con mi apartamento. Yo mandé a hacer una modificación en mi apartamento, me lo entregaron en obra gris y contraté a otras personas para que me colocaran la iluminación y colocaran un driver. Y se me dañó un driver LED, que es el que me alimenta las lámparas, y lo fui a revisar y cuando veo la cochinada de instalación era impresionante, o sea, realmente me dio un mal genio. Y pues es que así es la realidad de de todas las casas aquí en Colombia. Entonces, por eso es que se salen los incendios, por ese tipo de malas instalaciones. Ahorita les explico por qué pasan esos fenómenos físicos. Y pues bueno, los ejemplos. Y aparte, y por lo de la construcción, también es muy buen ejemplo porque es que hay una norma que nos dice que nosotros debemos construir a una distancia de esas redes eléctricas, ¿cierto? Desafortunadamente aquí en Colombia pues todavía tenemos esas redes aéreas, lo ideal es que fueran subterráneas, ¿cierto? Pero hasta ahora estamos comenzando a salir de eso. Y cuando se construye un segundo piso, para los dueños de la casa, en vez de construir hacia adentro de la casa, construyen hacia afuera para ganar más área, más espacio.
Y ahí es cuando las ventanas quedan cerca de esos cables y por lo general pues son las redes de media tensión y eso efectivamente lo va a matar a uno. Ahorita les explico por qué nos mata la electricidad. Listo, entonces bueno, ya salimos de esto y falta de centros médicos especializados. Entonces, imagínense que tenemos un accidente eléctrico. Entonces, en los accidentes eléctricos por lo general hay quemaduras y quemaduras graves dependiendo por donde fluya la corriente, ¿cierto? Entonces, por donde pase la corriente, digamos, si nos toca el hígado, el páncreas, los riñones, pues nosotros vamos a comenzar a tener un envenenamiento. Nos vamos a comenzar a envenenar con nuestros desechos porque no vamos a tener la capacidad de filtrarlos, ¿cierto? Y aparte de eso, pues hay un fenómeno de ionización en la sangre que también la sangre comienza a volverse venenosa. Entonces tenemos otra afectación ahí. Y aparte de eso, pues pueden haber paros cardíacos, paros respiratorios, ¿sí? Y lesiones cerebrales, accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Por el paso de la corriente eléctrica. Entonces yo les hago otra pregunta. ¿Cuántos centros especializados para atención de quemados tenemos acá en la Sabana Norte, que es donde ustedes están viviendo? Chía, Cajicá, Zipaquirá. ¿Cuántos centros Ninguno. especializados? Conozco el Lo primero. revuelven todos. ¿Cuáles? ¿Verdad? Ninguno, pues la mayoría son las clínicas que reciben a todos los quemados, Ok. pero en general, no específicamente de electricidad, sino en general, ¿no? En Bogotá tenemos uno nada más. Sí, Hospital Simón Bolívar. El exacto. Hospital Simón Bolívar. Sí, señor. Entonces, ¿y qué pasa si nosotros tenemos, cuánto tenemos contando trancones, pasar por la autopista norte, hasta que esa persona llegue a ese hospital de quemados, porque acá no lo van a poder atender bien? Entonces, miren el recorrido, primero lo tienen que atender en la empresa los brigadistas, ¿cierto? Los brigadistas llaman, o ya Seguridad y Salud en el Trabajo llama a la ambulancia lo lleva a un hospital, digamos que lo lleven a Teletón, y en Teletón no lo pueden atender porque las quemaduras ya son muy graves y de ahí lo tienen que llevar para Bogotá. Y acá no es como en Estados Unidos que llegan helicópteros y se llevan a los pacientes. Acá el problema es que nos toca a la antigüita y pues entre más tiempo pase, más afectaciones va a tener la persona en su cuerpo por el recorrido por el daño que le hizo la corriente eléctrica. ¿Listo? Perdón, Señor. yo trabajo en la clínica de la Sabana Sí, y la vez pasada llegó una niña de 3 añitos quemada, pero se ha quemado creo con agua de panela o algo así, pero ya de electricidad ya no los atienden porque eso ya es muy grave. claro, porque digamos a diferencia de la quemadura con agua de panela, es una quemadura externa, pero una quemadura de electricidad es una quemadura interna. O sea, se hacen ramificaciones dentro de nosotros. Sí, profe, perdón, yo lo interrumpo también Tranqui. porque también pasa un caso acá en Chía con un celador. Sí, señor. Él fue a subir los tacos, pues o sea, fue a bajar los tacos para pagar la luz de un colegio, para pagar la luz del colegio. Pero entonces, él había como un taco que tenía como un cable salido, golpe y pelado, y Sí. de uno inmediatamente lo cogió, lo electrocutó y el señor en el momento se sentía bien, dijo, no, yo estoy bien, pero de un momento a otro la carne empezó como a hincharse y la cara se le hinchó y se veía como morado y olía quemado, literalmente a chamuscado, pero cuando uno lo ve por fuera no se le ve nada. Todo fue interno porque le quemó todo por dentro. ¿Y no le estalló por ninguna parte del cuerpo? No. Le empezó a salir sangre por las orejas y por la nariz. Mm, sí. ¿Y la persona sobrevivió o quedó con secuelas? El señor quedó con secuelas porque, pues, o sea, gracias a Dios está vivo, ¿sí? Pero él quedó como con secuelas, tiene como un tic que le tiemblan las manos. Yo creo que fue por la misma descarga que tuvo. Entonces, sí, ese es el problema de la electricidad, que si no lo mata a uno, lo deja con las secuelas graves de por vida. Y a diferencia del riesgo mecánico, que eso también es otra cosa que hay que tener en cuenta, uno el riesgo mecánico lo puede ver, si uno puede ver un piñón moviéndose, una polea moviéndose, ¿sí? Uno puede ver un pistón moviéndose,
pero la electricidad no se ve. Ya cuando sale el arco es que se ve, pero ya es muy tarde, ¿sí? Ese es el peligro realmente de la electricidad, que la gente al no verla, no percibirla, entonces se confía. Y al confiarse, pues hace esas maniobras, por ejemplo, con lo que decías del celador. El celador, dentro de su manual de funciones, no estaba capacitado ni estaba habilitado para hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la ARL? ¿Sí? La ARL le va a ir a la empresa y le va a decir, yo no le respondo porque realmente este personaje está haciendo unas maniobras fuera de sus actividades, que es la celaduría, ¿cierto? Y ahí comienza también una cuestión legal terrible porque pues ya le toca a la empresa eh, pues hacerse cargo y y en el peor de los casos pues la persona que sufre la electrocución o el accidente eh, puede terminar mal porque pues o sea, con justa causa lo pueden echar del trabajo, lo pueden despedir, ¿sí? Profe, una Señor, pregunta, profe. señor, ¿Qué consecuencias hay para ese tipo de actos que uno realiza en la casa cuando cambia un switch y algo así que uno se queda pegado a ese, pero algo momentáneo? o sea, ¿Eso es solo algo pasajero o algo así? bueno, ya lo vamos a, va a tocar avanzar un poquito porque ya está, es que son muchas diapositivas, pero ya miramos el tema, o sea, de que qué es tan cierto es que uno se quede pegado a la electricidad o las O consecuencias de no, quedarse. las consecuencias, más que todas las consecuencias a futuro, usted sabe que a veces uno trata de cambiar un switch y se quedó pegado un ratico y se despegó, pero entonces no sé qué consecuencias. Ok, y se quedó pegado un ratico y perdió el conocimiento, un ratico fue cuánto tiempo y a cuánta No, tensión. un ratico fue como 3 segundos, algo así, 2 segundos que uno lo pateó la corriente y listo, eso fue todo. Listo, ya miramos bien el tema en detalle, ya les explico. Voy a pasar por encima, voy a pasar rápido esto. Entonces, algunas estadísticas, miren, el 80% de los incendios se deben a malas instalaciones eléctricas. O sea que de un riesgo eléctrico terminamos en un riesgo. ¿Qué sería ese riesgo? ¿Tecnológico? Muchachos, las clases de los riesgos, listo. Entonces terminamos en un riesgo tecnológico, ¿sí? Fue un incendio que me acabó una empresa. Hace poquito, ¿dónde fue? En Bosa. Bueno, por las noticias salió que una empresa se había incendiado y pues pudo ser por una mala conexión eléctrica, ¿cierto? Creo que hasta donde vi era por una mala conexión eléctrica. Y anteriores empresas, pues mucha gente se ha quedado sin trabajo y han terminado con empresas precisamente porque no supieron hacer técnicamente una extensión. Si conectaron un taladro y trabajaron con ese taladro con una extensión que hizo corto y inició un incendio. ¿Listo? Mire, el 30% de las fatalidades se ven en accidentes eléctricos, ¿cierto? La electricidad está entre las cinco principales causas de muerte. Menos del 1% de los trabajadores que realizan trabajos en o cerca de equipos eléctricos está calificado para hacerlo. Imagínense, muy pocas personas están calificadas para hacerlo. Y de pronto lo que decía el compañero, nosotros hacemos trabajos en la casa, sí, pero no dimensionamos. Esta como tal, esta clase es como una capacitación prácticamente de sensibilizarlos a ustedes de que la electricidad es peligrosa, de que pues esto les sirve realmente es para sus vidas, para sus casas. Obviamente les va a servir para las empresas, ¿sí? Pero esto les sirve también a ustedes para cuidarse, para su autocuidado. Listo. Y en las plantas industriales, el 80% de las fatalidades se deben a explosión o relámpago de arco, el 20% a choques eléctricos, distribución, transmisión, construcción y más del 90% por fatalidades. Listo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Entonces, aquí tenemos un triángulo. Este triángulo nos dice que por cada 3.000 condiciones o actos inseguros, que nosotros tengamos en otros riesgos, hay una fatalidad. Pero miren lo que pasa con la parte eléctrica, con la seguridad eléctrica. Dice que por cada 10 actos inseguros, nosotros tenemos una fatalidad. ¿No les parece dramático? Sí, señor. Entonces hay que tener Una respeto. preguntita. Señora, Es que dicen que, o sea, que con la nueva
no sé, con la nueva reglamentación de la puesta a tierra que se ponen en todas las construcciones, Sí, que ya no evita que los electrodomésticos sean quemados, porque cuando hay tormenta eléctrica, por lo general lo mandan a uno rápido, vaya, desconecte todo, pero según tengo entendido, con el puesto a tierra ya evita eso, ¿no? mira, O, sí, hace poquito estuve haciendo unas capacitaciones en Montelíbano, por allá en Córdoba, cerca de Montería, y me contaban un caso de una señora que sufrió un accidente eléctrico porque trabajando con la lavadora. Ella conectó la lavadora, la prendió y se electrocutó y murió, sencillamente. Entonces, lo que yo les decía a ellos, y vuelvo otra vez al tema de las personas que no tienen la capacidad y hacen trabajos eléctricos o nos hacen instalaciones eléctricas. Entonces, muchas personas no tienen conocimiento que para proteger no solo los electrodomésticos, sino para proteger a los seres humanos, nosotros utilizamos el polo a tierra, ¿cierto? Cuando hacemos un diseño eléctrico, nosotros también protegemos los equipos. Sí, ya si estamos hablando a nivel industrial hablamos de los disyuntores o en la casa, que nosotros tenemos, esos son diferenciales que nosotros utilizamos, que es cuando uno dice se salta el taco, ¿cierto? Si se está saltando el taco es por algo, entonces es porque se está haciendo un corto. Sí, también los relés térmicos y todo este cuento. Entonces, la tierra hace parte de esa parte de seguridad y es algo que no es que se haya inventado ahorita, sino que eso existe hace mucho tiempo, pero desafortunadamente muchas personas lo omiten, ¿sí? Una práctica muy segura que uno hace, nuestras clavijas o tomas que nosotros tenemos en la casa de 110 solo tienen dos paticas, ¿cierto? Y resulta que nuestros electrodomésticos muchas veces vienen con tres. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿O qué hacen ustedes? Yo compro como, El marranito. como un reconector de tres paticas, sí, el marranito y lo conecto a la pared. Y ahí perdiste el polo a tierra. O sea que tu equipo está Ok, o sea, mi equipo queda en riesgo porque no está conectado directamente a la toma de luz, sino que tiene una intervención ahí y no está tocando por la tierra. exactamente, ¿cierto? ¿Y qué es el polo a tierra? Pues realmente es una varilla corizada de 5 octavos más o menos por 1,40 m que se entierra a la tierra, ¿sí? Y de ahí se deriva un barraje partiendo de una guaya hasta tu caja de distribución dentro de la casa, ¿cierto? Y ahí es donde se conecta la tierra para todas las tomas que tú tienes en la casa y para todos los electrodomésticos que tú vas a tener, van a estar conectados ahí. Entonces, si tú quitas eso, entonces no, no va a estar protegido. Y si tus clavijas no lo tienen, es porque seguramente no tienes un polo a tierra en tu casa bueno, ¿cierto? Y si se te dañan los electrodomésticos, pues puede ser por eso. Pero ahí hay un riesgo eléctrico. O sea, ya comenzamos a tener problemas. Si tú tienes un accidente eléctrico, seguramente puede sufrir un daño grave por no tener el polo a tierra. Entonces, ¿qué toca hacer? Revisar la instalación de la casa y pedirle a un electricista certificado que lleve el polo a tierra a cada una de las tomas. Porque esa es la seguridad que debe tener la casa, pero precisamente por lo que hablábamos al inicio. Son muchas las personas que hacen los trabajos que no están Profe, una certificados. pregunta. Señor, señor, Ay, señor. me surgió otra pregunta, no sé si de pronto va a sonar un poquito ignorante. O sea, ¿por No te cada preocupes. toma debe haber un polo a tierra o Sí, solamente un polo a tierra por todas las tomas? mira, hay una vaina que se llama conexión en serie y conexión en paralelo, ¿sí? Entonces digamos que nosotros del polo a tierra que llegue a nuestra caja de distribución, ahí sale un barraje. De ahí nosotros comenzamos a conectar en paralelo a ese barraje. O sea que cada toma debe estar conectada al mismo punto de polo a tierra. O sea, todas las tomas se van a conectar al mismo punto, en pocas palabras. ¿Sí me entiendes? O, Sí, señor, ya lo o te entendí. quedo. Sí, Gracias. sí, o sea, es un solo polo a tierra para la casa o para la edificación. Sí, y de ese polo a tierra, pues ahí salen para una sola varilla. En el caso de una casa, si ya es una edificación, pues ya será una malla, ya será más grande, dependiendo el tipo de consumo energético que vayan a tener. otra preguntita, es Señor, que en el caso, hemos visto mucho que se generan muchos incendios o cortos en el tema de los alumbrados de Navidad. sí, En este diciembre hubo en un pueblito, dejaron prendido el arbolito con las luces
y no sé por qué se presentó el corto y se incendió toda la casa, porque pues era de esas antiguas que eran con, bueno, con ese material antiguo que con guado y todo eso se incendió. Sí. Entonces, ¿por qué se presenta por lo general con esas instalaciones se presenta mucho corto? Mira, lo que pasa es que las conexiones anteriormente, cuando son las casas muy antiguas, son esas casas de baré, que son por lo general los conductores, así les llamamos a los cables, eran conductores que tenían un recubrimiento que no era propiamente como el material aislante que tenemos hoy en día. El recubrimiento de los cables es un material que es retardante al incendio, o sea, no se prende fácilmente. Y aparte de eso, pues o sea, nos ofrece que sea dieléctrico, que no permite fugas de corrientes, a menos de que lo manipulemos mal y lo cortemos, ¿sí? O lo pelemos, como dice que pelamos los cables. Y también, pues, el material es, si nosotros lo prendemos, si cogemos un pedacito de cable y lo vamos a prender así como de experimento, van a ver que no se va a incendiar tan fácil, ¿sí? Anteriormente los cables no venían así, entonces cuando ya son construcciones muy antiguas, lo recomendable es cambiar, actualizar ese cableado eléctrico. Y precisamente por eso pasa. Otra cosa es que hay un fenómeno de sulfatación, ¿sí? Entonces la sulfatación es como el óxido del cobre, ¿sí? Ustedes han visto o sea, han visto cables viejos que se ponen como verdes, el cobre se pone como verde. Sí, ¿se han tenido la experiencia o no han visto? Sí, sí lo he visto, se pone un color así Sí, verde. señor, yo sí he visto. Exacto, entonces, un ejemplo así, claro, ¿sí han visto la Estatua de la Libertad? ¿De qué color es la Estatua de la Libertad? como entre beige y verde. Como verdecito. Realmente la Estatua de la Libertad no era verde, era color cobre porque era de cobre. Pero la persona que diseñó la estatua sabía que al colocar la estatua cerca del mar, porque el mar tiene alto contenido salino y es corrosivo, se iba a colocar de color verde, o sea, se iba a recubrir con sulfato. Ese color y eso que pasa en la Estatua de la Libertad es lo mismo que le pasa a los cables de la casa. Nosotros muchas veces tenemos condiciones ambientales que generan que se genere esa corrosión en los cables, ¿sí? En el cobre como tal. Entonces, por lo general se dan los empalmes, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros rompemos o fisuramos un cable, le estamos generando la posibilidad de que ocurra este fenómeno de contaminación, de ataque químico por presencia de sal en el ambiente. Digamos, los que yo vivo aquí en Zipaquirá, pues acá en Zipaquirá pues tenemos también un alto nivel de corrosión, sobre todo las personas que viven cerca de la mina de sal, porque la sal eh, tiene, la sal como tal oxida las cosas, ¿cierto? Entonces, eso pasa. ¿Qué pasa con ese sulfato? Que ese sulfato me crea resistencia al paso de los electrones, ¿cierto? Y al oponerse esa resistencia, entonces los electrones van a estar forzados no van a poder pasar por ahí fácilmente y va a comenzar a generar fricción entre los electrones y eso me genera calor. Y ese empalme se me comienza a comportar como una resistencia. Y una resistencia, al igual como pasa con la plancha del cabello, con la plancha de planchar las camisas, la ropa, pues se disipa es calor, ¿cierto? Pero como ese cable no está diseñado para disipar calor, pues ahí es donde viene el incendio. Viene el corto y viene el incendio. Por eso es que se prenden las casas o las empresas por esas conexiones mal hechas. Si no se hace un buen empalme, también pasa lo mismo. Sí, sí, sí me expliqué. Bueno, vamos a avanzar un poquito porque son varias las diapositivas. Perdón, me adelanto un poquito. Ujú, ujú, ujú. Si tienen preguntas, la pueden hacer con toda confianza. Entonces, en esta parte, esta es la parte normativa. Entonces, nosotros tenemos la Ley 9 de 1979 y hemos tenido hacia estos tiempos una evolución, ¿sí? Entonces, han visto que nosotros pasamos por diferentes resoluciones, llegamos a la resolución 90.708 y la resolución 90.795, que es ya la parte final, que es
y la resolución 40 no es 4492, que nos habla de RETIE. Entonces, RETIE como tal es el reglamento eléctrico, reglamento de técnico eléctrico que nosotros utilizamos para hacer diseños diseños eléctricos, ya sea para casas, diseños eléctricos industriales, ¿cierto? Ya sea para electricidad domiciliaria y para electricidad industrial. Ese es como nuestro eje para nosotros hacer la construcción y que nos dice si técnicamente sí está bien construido o no está construido. Si nosotros pasamos una de nuestras casas a que venga un auditor de RETIA y la evalúe, seguramente va a decir que no está bien construida la casa, porque los electricistas que no son calificados no siguen esta regla, sino ellos siguen es su instinto empírico para realizar este tipo de montajes. ¿Qué nos dice también RETIE? Que RETIE también nos dice cómo técnicamente tiene que ser una clavija, cómo técnicamente tiene que ser un bombillo, cómo técnicamente tiene que ser un cable, ¿sí? Entonces él me dice qué tipo de materiales va a tener el cable, qué tipo de encauchetado, si va a ser un cable apantallado, si va a ser un cable, eh, no sé, de dos fases y un cable destinado para el polo a tierra. Todas estas cositas técnicas nos los dice RETIE. Ya ahorita lo revisamos. Y pues ya venimos acá a la resolución 5018, que es la que pues, ahorita está rigiendo acá en Colombia. Y esta resolución tiene la resolución 40293 del 2021, que es una prórroga, porque si se dan cuenta, la resolución de 5018 es hasta el 2019, ¿cierto? Pero a partir del 2019 tenía que regir en el 2020. Y si vemos, ya vamos en el 2022 y no ha comenzado. La resolución 4293 le dio como una gabela de un año para que todas las empresas comenzaran a aplicar el plan de seguridad eléctrica, pero hasta el momento no se ha logrado, ¿sí? Y tenemos un referente normativo internacional, que es la ANSI Y32, el IEC Serie 50, el IEEE 100 y la NFPA 70E, que para mí esta última es una de las normas que básicamente a uno lo guía para desarrollar el programa de seguridad eléctrica de una manera muy segura y muy básica y práctica, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren estudiar un poquito más, les recomiendo que si pueden conseguir la NFPA 70E o le dicen a Viviana, yo tengo una versión previa porque pues conseguir esa norma no es tan fácil, se los puede facilitar para que ustedes la estudien y le echen una chica. Seguramente en un futuro les va a ir bien con eso, si la aprenden bien. Profe, por favor, su merced nos puede enviar el nombre por acá, por el chat de la clase, por favor. Sí, ahorita en el final de la clase me acuerdan y les envío el nombre. Con eso no me salgo de la presentación. Listo. Entonces, esto es el reglamento técnico de instalaciones eléctricas que es RETIE, que es lo que estábamos hablando. Entonces, va enfocado uno a la seguridad de Buenas las. noches. Señora, Yo tengo una pregunta, sí, señora. un poco, ¿qué tan cierto es que las personas que se electrocutadas, se encogen? Bueno, pues si pierden, si se queman, de pronto si pierden líquidos, si se encogen, no sé, realmente no lo he escuchado. No, no, no. Pues, Es que una cierta persona hizo el comentario de que, no sé, fulanito estaba por allá, eso fue en un pueblo, fulanito estaba por allá subido en un poste, conectando una cosa y ahí quedó y se envolvió, o sea, como que los cables lo enrollaron y ahí quedó enrollado. Entonces dijeron que el muchacho había quedado encogido. no, de pronto lo que pasó es un fenómeno que se llama la tetanización, ¿sí? Y esa tetanización es una respuesta que tiene el cuerpo de accionar sus tendones, ¿sí? Hagan de cuenta como si ustedes cierran la mano, eh, piensen en que van a cerrar la mano, la cierran,
pero la tetanización lo que hace es que cuando te pasa la corriente, lo que hace es que ella automáticamente, sin que tú quieras cerrar la mano, cierra la mano, ¿cierto? Y de ahí viene pues ese mito que dice que la corriente lo coge a uno. No es que me cogió la corriente, no, no es que lo coja a uno la corriente, sino nosotros cogemos a la corriente, pero lo hacemos de manera involuntaria. Entonces nuestro cerebro envía señales a nuestras extremidades, a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y esas señales son pequeños voltajes, ¿sí? Y pequeñas corrientes que van hasta nuestras manos y hacen que nosotros accionemos, o sea, abramos las manos, ¿sí? O movamos los dedos de los pies o caminemos, o hagamos cada uno de nuestros movimientos. Entonces, cuando viene una corriente superior a la corriente que nosotros estamos enviando desde nuestro cerebro, ¿cierto? Que ya ahorita lo vemos, eh, pues es como si se forzaran las manos. Y ahí es cuando cerramos las manos y al agarrar los cables y no nos podemos desprender. Entonces ustedes imagínense morir así, quemándose por dentro a unas temperaturas porque los arcos eléctricos pueden llegar a temperaturas superiores de los 1700 grados centígrados, ¿cierto? Y si es una muerte lenta, pues va a ser horrible. Si es una muerte rápida, dependiendo del nivel de corriente que esté pasando, pues digamos que no va a ser instantáneo. Pero hay casos en los que las personas tienen un buen tiempo de conciencia mientras están muriendo, que eso es lo peligroso. Listo, entonces voy a continuar con esto. Entonces, Retier, entonces habla sobre la seguridad de las personas, seguridad de las instalaciones, nos habla de normas y procedimientos y el cuidado y la preservación del ambiente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí ya estamos viendo que estamos hablando de que aplica para la generación, para la transmisión, para la transformación, para la distribución, para la utilización. La generación, ¿qué será la de generación? Pues las plantas hidroeléctricas, ¿cierto? O las termoeléctricas, también puede haber, o las plantas nucleares si fuera el caso, ¿sí? En otros países. La transmisión, pues es cómo se transmite por medio de cables a otras zonas que hacen la transformación de la electricidad, ¿cierto? Y esa transformación pues ya nos da diferentes voltajes y de ahí pues ya pasamos a la distribución, que es lo que nos llega a nuestras casas o a las industrias dependiendo el nivel de consumo que tengamos y la utilización es la que nosotros hacemos. Bueno, estos aquí son algunos cálculos que se deberían hacer eh, en industria, pero que muchas veces no se hacen. De aquí, desde seguridad, ¿cuál nos aplica a nosotros? Distancias de seguridad, ¿cierto? Y análisis de proyección contra rayos, análisis de coordinación de aislamiento y análisis del riesgo. Ah, y cálculo de la puesta a tierra. De resto son pues ya más enfocados en ingeniería. Nosotros debemos saber cuáles son las distancias de seguridad. RETIE nos las dice. Entonces, si ustedes necesitan saber cuáles son las distancias, dependiendo del nivel de tensión, RETIE les va a decir si es en corriente alterna o corriente directa. Ustedes deben conservar una distancia de tantos metros, ¿cierto? Para que sea una zona, para que las zonas sean seguras. ¿Cuáles son las únicas personas que pueden ingresar a hacer trabajos? Pues son las que son personas que están calificadas y habilitadas. Ya ahorita hablamos de eso. O sea, me toca volar, que es mucha información. Entonces, listo, aquí entonces tenemos los diferentes niveles de tensión, ¿cierto? ¿Nosotros en dónde estamos? Nosotros estamos en baja tensión, o sea, superior a 25 voltios, menor o igual a 1000 voltios. O sea, nosotros tenemos 110, ¿cierto? O 120. Tenemos 220 y tenemos 440, ¿cierto? Eso es lo que nosotros utilizamos comúnmente en nuestras casas, pero cuando ustedes van a estar trabajando en industria, seguramente van a tener acceso a la seguridad de líneas de media tensión y de ahí para arriba, que ya los controles son demasiado exigentes y altos. Es una actividad de alto riesgo. Nótese que al ser una actividad de alto riesgo, nosotros la tenemos en nuestra casa. Me adelanto un poquito. Ah, bueno, esperen, me vuelvo acá. Acá. Listo, entonces aquí Retie me habla de que hay 11. Bueno, aquí me nombra algunos, no me los nombra bien. Retie me habla de que hay
11 riesgos eléctricos, no es solo uno, ¿cierto? Entonces hay un riesgo que es riesgo por contacto directo. ¿Qué creen ustedes que es riesgo por contacto directo? Por ejemplo, cuando uno toca un cablecito que está pelado. Sí, señor. Cuando nosotros mismos estamos tocando la fuente de esa corriente es contacto directo. ¿Cuándo es contacto indirecto? Cuando la corriente nos pasa por encima del cable, que es como un corrientazo, así que uno suelta el cable. No, mira, corriente, ¿ustedes no les ha pasado que tocan hay veces una pared y les pasa corriente? Ah, que dicen que uno tiene como electricidad en el cuerpo, ¿sí? Que la estática y eso, bueno, en algunas partes no es estática, sino es que hay un cable que está pelado y está haciendo contacto con alguna, con alguna Yo pensé estructura. que el profesor que me iba a decir que era que un cable que teníamos pelado por ahí en la cabeza. Ah, bueno, hay veces se nos desordenan los cables a nosotros. Y entonces entonces tenemos contacto directo y contacto indirecto, ¿cierto? Contacto indirecto es cuando yo estoy tocando algo que una fuente está tocando, ¿sí? O sea, un ejemplo, alguien hizo un mantenimiento y dejó un cable pelado haciendo contacto con la carcasa de una máquina. Entonces pasó la persona, cogió la carcasa y se electrocutó, murió. O el ejemplo que les decía de la señora que desafortunadamente murió ahí en Monte Líbano, que estaba trabajando con la lavadora y ella prendió la lavadora y apenas prendió la lavadora se murió. Pues murió por un contacto indirecto. Ella no estaba cogiendo el cable, pero sí cogió la estructura. Y como la estructura no estaba aterrizada con el polo a tierra, entonces la energía no fluyó al polo, o sea, al cable del polo a tierra y de ahí a la tierra como tal, sino fluyó directamente al cuerpo de la persona y de ahí la persona hizo tierra y fluyó para la tierra. O sea, la energía siempre va a ir a la tierra. ¿Sí me entiendes? O sea, hizo como un choque ahí, ¿sí? O sea, cayó primero en la tierra y luego rebotó otra vez sobre la señora. no, mira. ¿Cómo te explico? A ver si tengo por acá me adelanto un poco. Si tengo por acá una imagen. Miremos esto. No, pero estas imágenes. Es que esta no es la presentación que comúnmente yo manejo. Entonces, miremos acá, en este ejemplo. Aquí sí está bien. Listo. Entonces, yo les dije que por donde pasara la corriente, ustedes tenían posibilidades de morir. Entonces, imagínense que, si ven aquí mi cursor, ¿sí? ¿Sí ven mi cursor por aquí? Listo. Aquí por donde le está entrando a esta persona en la mano, está cogiendo la carcasa de alguna máquina eléctrica, ¿sí? Ay, ¿qué pasó? Ay, perdón. Entonces, por aquí pasa la corriente, fluye, pero la corriente siempre va a ir a tierra, ¿sí? Entonces, de positivo siempre va a ir a negativo y nosotros somos los que terminamos haciendo la tierra. Cuando cae un rayo, el rayo se genera en el cielo, pero ustedes miran y el rayo siempre va a ir a la tierra. Ah, sí, mi profe, gracias. Sí, es eso mismo. Entonces, cuando tú coges por contacto indirecto algo, entonces la electricidad fluye por acá y tú pasas a ser la tierra. Y ahí es cuando tenemos problemas. En vez de tú tener un cable que sea más conductor que tú, porque la electricidad siempre, la corriente siempre va a tender a ir por donde menos resistencia se le oponga. Entonces tú tienes un cable que está diseñado para que pase la corriente eléctrica más efectivamente que pase por tu cuerpo. Pero cuando no tienes ese cable de polo a tierra o le eliminamos esa patica de polo a tierra a nuestras tomas o a nuestras clavijas, entonces nosotros pasamos a hacer el polo a tierra y ahí tenemos estas complicaciones. Bueno, ya que estamos aquí, entonces les voy a explicar. Entonces tenemos contacto directo y contacto indirecto. Son los dos riesgos más frecuentes, son los que más se conocen. Ya les explico el tercero.
Entonces, si la corriente pasa por el corazón, pues morimos inmediatamente. Si la corriente no pasa por el corazón y pasa, digamos, por el hígado, los riñones, entonces nosotros podemos tener ya afectaciones. Si pasa por la cabeza, entonces ahí es lo que le pasó a ese señor electricista. La corriente seguramente no lo mató instantáneamente, pero sí le dañó algunas partes de su cerebro internamente. ¿Sí? Permítame, me salgo de acá. Bueno, sí, revisamos esta parte. Para, porque bueno, ya vimos lo de la norma, ya saben que es la resolución 5018. eh, para eso hay una capacitación completa. Si después tengo la oportunidad, se las explico en detalle. Pero me interesa que sepan ustedes qué es la electricidad, ¿cierto? Entonces, la electricidad como tal es el flujo de electrones en la capa externa de los electrones de un conductor. En pocas palabras, ustedes tienen un átomo, en el último orbital de ese átomo hay un electrón, ese electrón va pasando y va saltando a otros átomos. Eso pasa en el cable. Esos átomos comienzan a saltar y a pasar en el cable a una velocidad muy rápida que ustedes, o sea, esa es la velocidad de la luz prácticamente. Y ese fluir eléctrico es lo que a nosotros nos mata. ¿Con cuánto amperaje nos mata? Bueno, aclaremos. A nosotros no nos mata la tensión, no nos mata el voltaje, ¿cierto? A nosotros nos mata la corriente. ¿Sí? A mí no me mata los 110 voltios. A mí me mata la corriente que está pasando por esos 110 voltios. ¿Sí, sí me entienden? O los confundí. No, profe, no confundió. ¿Los confundí? Sí, sí. Listo. ¿Qué no entendieron ahí? Realmente, ¿qué es lo que mata cerca de lo que estás explicándonos? Listo. A ver si tengo por acá otra. mm, en esta no tengo. Bueno, les voy a explicar así. Imagínense que, o sea, el voltaje como tal es una diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, imagínense que ese voltaje es como un tubo, ¿cierto? Y ese tubo tiene un diámetro, sí, o tiene una dimensión. El tubo por sí solo no nos mata a nosotros. ¿Qué nos mata del tubo? El agua y la presión con la que pasa esa agua, ¿cierto? La corriente sería como esa presión. Sí, sí. Sí, ya la entendí, profe. Es como, por ejemplo, pues más o menos, a ver si fue lo que yo le entendí. Es como cuando más o menos uno va a bucear. Porque cuando usted, o sea, usted entre más se hunde, la presión que uno tiene en los pulmones es muchísimo. O sea, no sé si eso tenga algo que ver, la presión Sí, o sea, sí, pero es al revés. Imagínalo con el tubo, ¿sí? Digamos, ¿se han visto que a uno se le rompen los tubos en la casa? Hay veces porque tiene demasiada presión la corriente, el agua. Pues imagínense que el agua es la corriente, que son los electrones que están fluyendo por el cable, y el tubo es lo que ustedes llaman 110, ¿cierto? Otro ejemplo así para que me entiendan. Ustedes tienen un resorte, ustedes oprimen el resorte, ¿cierto? Ese resorte tiene un potencial. Solo cuando ustedes sueltan el resorte, ¿qué pasa si ustedes sueltan el resorte después de haberlo oprimido? lanza con fuerza. Exactamente, se libera ese potencial. Entonces, cuando yo les digo que hay una diferencia de potencial, es que en ese potencial ustedes pueden liberar esos electrones, que son lo que ustedes están consumiendo. Entonces, va otra claridad. Cuando ustedes conectan un electrodoméstico, colocamos la plancha del cabello de las mujeres. Esa plancha del cabello para calentarse le pide o le succiona a la corriente, al tendido eléctrico que ustedes tienen los electrones, ¿cierto? Y es lo que se llama, ese es el consumo. Entonces yo puedo decir, esa plancha está consumiendo 2 amperios, ¿sí? O no me dice así como entender mucho.
Sí, sí, señor, yo te entendí. Ya. ¿Todos? ¿Todos? No es que no los quiero confundir. Profe, es como cuando, o sea, lo que se quiere decir es que es la fuerza con la que lo cogen la corriente. Ese es el clarito que se está diciendo. La La fuerza, fuerza digamos, con es que no como se la electrocuta. presión cuando ustedes tienen esa presión, es esa fuerza de la corriente a través de su cuerpo. Pero eso puede variar dependiendo de la cantidad de corriente que les esté pasando. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, yo ya lo entendí, profe. Sí, Entonces, señor. a nosotros no nos mata el tubo, nos mata es el agua que va pasando y la fuerza con la que va pasando esa agua por el tubo. En este caso, pues es para hacerlo didáctico, son los electrones pasando por ese cable, ¿cierto? ¿Y por qué pasan los electrones? Entonces, ustedes imagínense que su plancha para el cabello es como una bomba, ¿sí? Y esa bomba es una bomba de succión. Entonces, entre ustedes le suban más el potenciómetro o le pidan más temperatura a esa plancha, más corriente va a consumir. Por ende, más calor van a tener, ¿sí? Si ustedes conectan un taladro, entonces les va a consumir más. Entonces, a lo que quiero que ustedes sean conscientes es que una persona muere o puede tener afectaciones a partir de los 0,25 amperios, miliamperios, perdón, o sea, un cuarto de amperio. Y comúnmente, en el caso de un taladro puede estar consumiendo 15 amperios. Si estamos colocando o chazando algo en la casa, el taladro, estamos dando un hueco en la casa, el taladro nos está consumiendo 15 amperios más o menos. Es decir, que con los 15 amperios de un amperaje, con los 15 amperios de un taladro, ¿qué nos puede pasar? Si ¿Sube el morimos, consumo? señora, ¿Sube el consumo? sí, sí, sube el consumo, pero ¿qué le pasa al No, cuerpo? O nos sea, mata, nos mata, nos mata. porque morimos con un cuarto de amperio, o sea, con un amperio dividido en 4 que sería 0,25 miliamperios. Y Y el está taladro tiene 15, automáticamente nos mata. exactamente, ahí es donde viene el problema. Cuando manejamos motores que tienen inducidos, esos motores por lo general van a consumir harto. ¿Cuánto consume una plancha del cabello? Creo que más o menos consume 2 amperios o un poco más. Ustedes la plancha que se colocan en la cabeza, en su cabello, efectivamente también las puede matar. Sí, porque por lo general la plancha comienza con 250, luego que hay que subirle a 350, luego algunas llegan hasta 650 de voltaje para que No, pueda calentar la plancha. no, de pronto esa lectura sí está un poquito errada. De pronto no es voltaje lo que te está diciendo la plancha, sino te está hablando de pronto de alguna medición de Temperatura. temperatura. Sí, De temperatura, eso. exacto. Entonces, para que suba la temperatura tienes que subir la corriente. El voltaje siempre va a ser 110, porque el voltaje tú no lo puedes cambiar. Tú lo que subes es Ahí el lo que varía consumo. es la temperatura más no el voltaje de la plancha. Exactamente. Al subir la temperatura, aumenta la resistencia a los electrones. Y al aumentar la resistencia, hay más consumo de electrones, o sea, más consumo de corriente. Ok. Listo. Entonces, bueno, tenemos aquí entonces un concepto. Intensidad, la intensidad es la corriente. Tenemos también que el trayecto de la corriente a través del cuerpo y la duración del contacto con la corriente. Es decir, estas tres cositas son las que nos matan. La intensidad y la corriente, ¿cierto? ¿Qué es la corriente? O sea, ya sea un amperio, 2 amperios, 3 amperios, bueno, etcétera. O 15, sí, los que sean. El por donde pasa la corriente también nos puede matar. Pero otro factor es el tiempo que la persona dura expuesta a la corriente. Entonces, hay momentos en que la corriente puede ser pequeña, pero si tú tienes demasiado tiempo agarrado a la corriente, seguramente te agarró la corriente o tú agarraste la corriente, seguramente vas a morir porque duraste mucho tiempo, así la corriente sea pequeña. ¿Sí? Listo, entonces vamos. Entonces tenemos que los efectos de un accidente eléctrico, ¿qué pasa? Entonces tenemos trastornos cardiovasculares, o sea, paros cardíacos, paros respiratorios, ¿sí? Tenemos trastornos fisiológicos, metabólicos y mentales, ¿sí? Hay personas que pueden terminar eh, con alguna clase de demencia o con alguna afectación a nivel comportamental
o con alguna limitación cognitiva porque algunas áreas de su cerebro se murieron por el paso de la electricidad. Tenemos caídas de alturas si la persona estaba haciendo un trabajo eléctrico y puede ser que no lo mató la corriente, pero eh, perdió el sentido y la persona pudo caer, o la reacción de solo el corrientazo, por así decirlo, hizo que esa persona cayera y tuviera un golpe fuerte. Golpes contra objetos, proyección de esquirlas, también pasa cuando ya trabajando a nivel industrial, si tienen un condensador o si tienen un barraje, el barraje puede hacer un arco eléctrico y puede estallar los elementos que contenga, con los que está hecho esos elementos. Incendios y explosiones, y eso pues depende. Estos son algunas quemaduras que tenemos con el riesgo eléctrico, ¿cierto? Entonces tenemos aquí unas quemaduras como superficiales, pero digamos cuando ya son quemaduras como las de Profe, cuarto ¿puede grado. ampliar un poquitico más la imagen? Ay, qué pena, es que me salí de la... Listo. Ah, ahí, ¿pueden verla mejor? Sí, señor, Entonces gracias. tenemos este tipo de quemaduras que tienden a ser superficiales, ya otras quemaduras que ya van avanzando. Entonces mire que en las de cuarto grado dice también dañan los huesos, los músculos y los tendones. Entonces ya, si ustedes imaginen ya la electricidad llegando a los huesos, pues eso ya es una cuestión bastante complicada. Y esto ya es necrotización. O sea, ya prácticamente no sirvió para nada esa extremidad. Y posiblemente toque amputarla si es que no estalla. Permítame un momentico, trato de... Listo. Entonces acá, estos son como los ejemplos más claros de contacto directo. Entonces, cuando hay contacto directo, de pronto tenemos acá en la primera imagen, con la herramienta en el taladro, un cable que esté pelado. Entonces, mire por donde, no, por donde pasa la corriente a través del brazo y baja y siempre va a ir a la tierra. Entonces, por eso es que a los electrodomésticos no debemos quitarle el polo a tierra, ¿sí? Aquí este personaje está trabajando con dos fases, ¿sí? Como las que tenemos en el poste de la luz. Entonces, les voy a recordar, entonces, 110 tenemos una fase y un neutro o la tierra, ¿sí? En 220 tenemos dos fases, bien si es bifásica o si es trifásica, tres fases. Y lo mismo para 440, o sea, tenemos tres cables. Tenemos en 220 y en 440, tenemos por lo general, y siempre, vamos a tener dos o tres líneas vivas que le llaman. Y el polo a tierra, que estamos hablando, es como nuestro neutro. Bueno, pues hay unas diferencias, pero digamos que aquí no está pasando nada. O sea, perdón, en el polo a tierra no está pasando corriente. Yo puedo coger el polo a tierra y no me va a pasar corriente. Me pasa corriente es cuando yo cojo la fase o la línea y ahí sí yo paso a cerrar el circuito con la tierra. ¿Sí, sí me entienden? Sí, señor. Listo, vamos a avanzar. Entonces sigue acá igual, contacto indirecto. La persona está cogiendo la carcasa de la máquina. ¿Sí? A diferencia de los anteriores, el contacto que era directo con los cables, aquí era lo que yo les decía que estaba cogiendo la carcasa de las máquinas. Bueno, algunas quemaduras. Listo. Entonces, el otro riesgo eléctrico es el arco eléctrico o relámpago de arco, que es esto que ustedes ven acá, o como el que ven también en las estufas. Cuando ustedes oprimen el botoncito de la estufa, ahí aparece un pequeño arco eléctrico. Pues ese arco eléctrico se da porque ya no tenemos un cable que conduzca la electricidad, pero sí el ambiente tiene presencia de humedad, de agua, ¿sí? Y él hace una ionización a través de ese medio gaseoso, ¿sí? Que sería el aire, y pasa a ser arco eléctrico. ¿Qué es el peligro? Digamos, si esta es mi parte que está energizada y yo llego y rompo esas fronteras de seguridad y yo llevo una indumentaria que no es adecuada, entonces puedo tener un accidente de este tipo. Es decir, si yo tengo la chapa del pantalón metálica y me acerco, va a pasar esto que está pasando, que se ve en la imagen. ¿Sí? Ese es el peligro. Miren este video. ¿Sí ven el video? Ahí hay una persona que está trabajando en una subestación
Están haciendo un trabajo. Esa subestación, esa es una celda, probablemente es una celda de media tensión. Miren que en el ambiente, en el piso, hay agua, ¿cierto? Y ellos no se están acercando con los EPPs eh, que deberían utilizar ahí. Los EPPs se deben utilizar respecto al nivel de tensión al que estén expuestos. O sea, no un EPP de 110 me va a servir para manipular tensiones por encima de los 1000 voltios, para que lo tengan en cuenta. Entonces, miren lo que hacen en la operación. Están muy confiados. Seguramente alguno de ellos puede tener o está utilizando un destornillador que no es dieléctrico o puede tener un accesorio, puede ser un piercing, la cremallera de la bragueta, ¿sí? Y están cercanos a esa celda y miren lo que va a pasar. No cogieron propiamente ningún cable, pero esa persona sufrió la descarga eléctrica y murió. ¿Cómo la ven, muchachos? Terrible, profe, ¿cómo le va a creer que por Sí, la cremallera o hasta por la chapa de la por correa eso, pueda pasar semejante cuando accidente? ustedes estén revisando o estén mirando EPPs para los trabajos eléctricos, lo que nos dice la resolución 5018 es que ustedes deben clasificarlos según el nivel de tensión a la que se esté exponiendo, ¿sí? Es decir, ellos tienen una tabla que nos dice tantos para baja tensión, para media tensión, ¿sí? Y deben tener una categoría. Por lo general, los de baja tensión son un cero, los de media tensión son dos ceros y así van aumentando para que lo tengan en cuenta. Muchachos, pues creo que no les alcancé a dar toda la presentación porque es que esto es un tema largo y pues ya llegamos al límite de la clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí me gustaría darles una capacitación un poco más profunda en cuanto al tema eléctrico porque realmente sí tiene mucha profundidad y pues no alcanzamos a ver como tal, o sea, vimos una parte de la normativa, una parte del comportamiento técnico de la electricidad, pero nos toca ver también la parte de la aplicación a lo Profe, que es por el favor, control. no se le olvide enviarnos el nombrecito que le figura Sí, en ese libro. NFPA 50 ya se las envío, pero también un momentico dejo de compartir. ¿Y qué se hizo? Acá, aquí en el chat. Entonces, resolución 5018, que es el marco legal de 2019. 2019, ¿sí? NFPA 70E. Y retiene. Y NTC 2050, que serían básicamente la normativa base de riesgo eléctrico que estamos utilizando. ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos? Gracias, mi profe. Si les quedó alguna duda, esto es un tema, el tema de riesgo eléctrico es una cuestión muy, muy profunda. Otra cosa, salvedad que les voy a hacer. La resolución 5018 también dice que las personas que están encargadas de evaluar el riesgo eléctrico, en este caso las personas de seguridad, deben tener una capacitación básica en electrotecnia que les permita identificar mejor los riesgos. Entonces, ustedes se pueden especializar si quieren en riesgo eléctrico en sus carreras. Realmente es un sector que muy pocas personas escogen y que tiene una amplia gama de mercado. Muy pocas personas lo hacen. Entonces, pues, si lo tienen a consideración, complementar sus estudios, ya si ustedes pasen a ser ya técnicos o ya profesionales en seguridad y salud en el trabajo, ustedes pueden complementar sus estudios con estudiando, como tal, leyendo estas resoluciones, ¿sí? Ustedes ya tienen ya tienen un plus. Entonces, ustedes a la hora de presentarse a un trabajo pueden decir, no, yo tengo conocimiento en normativa de riesgo eléctrico
y ya ustedes van comenzando a coger ese bagaje y seguramente les va a ir muy bien porque muy pocas personas hacen riesgo eléctrico. Por lo general, todo el mundo está haciendo alturas, todo el mundo hace espacios confinados, pero riesgo eléctrico lo tienen descuidado. Y realmente, pues, el riesgo eléctrico es algo que también deja muchas fatalidades y pues que necesita muchos profesionales que estemos en disposición de salvar vidas, identificando bien los riesgos. ¿Alguna otra Ok, pregunta, muchachos? Yo le voy a no, decir señor, le voy a decir lo que usted a la profe Viviana si me da la oportunidad de darles otra capacitación un poco más profunda en el tema eléctrico. Con eso me voy más tranquilo que no sea solo la parte normativa, sino que ustedes comprendan realmente los principios de la electricidad. Pero para eso sí necesitamos las 2 horas completas de clase. Listo, muchachos, les agradezco. Les voy a dejar ahí con la profe Viviana. Entonces, un gusto, un honor haber compartido con ustedes. Espero poderlos ver próximamente. Profe, muchísimas gracias por esa capacitación, fue muy interesante. Gracias, profe, Muchas muchas gracias. gracias. Sí, mucho cuidado con lo que manejan en la casa. Ustedes tienen un potencial peligroso. Cuidado con sus hijos, cuidado con las conexiones eléctricas que ustedes están haciendo. En serio que pueden tener afectaciones. Puede ser que sea un celular, pero si ustedes se la pasan jugando con el celular mucho tiempo y lo mantienen conectado y el cargador se comienza a calentar, les puede generar también complicaciones. O sea, cositas básicas como esa. O el simple hecho de que ustedes desconecten una toma y no la desconecten con la clavija, sino laalen del cable. Entonces, después hablamos de esos temas, mejor dicho, a profundidad. Se cuidan, muchachos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Entonces, nada, mañana nos vemos los que quedan de continuar con las clases y para las personas que continúan en su proyecto de grado les deseo éxitos. Espero que todo les salga muy bien. Bueno, chao, Ay, chicos. profe, muchísimas gracias. Termino sesión, guardo y detengo la grabación. Buena noche. Chao.